Continuando con la lección número 9, el presente siglo en 5 minutos. El presente siglo abarca desde el rechazo de la nación de Israel cuando lo habían rechazado en su forma final, lo habían acusado como aquella persona que echaba a los demonios por el poder de Belcebú. Lo encontramos en Mateo capítulo 12 en el versículo 27. Y así se fue rechazando progresivamente mucho más al Mesías. Y este presente siglo comenzó desde aquel entonces hasta su segunda venida de Cristo acá a la tierra. Por eso lo hemos visto en imágenes, vean acá, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahí comenzó el presente siglo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga por segunda vez acá a la tierra nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente del rechazamiento, el Señor les habló en capítulo 13 de Mateo en parábolas acerca del reino de Dios, de los misterios del reino de los cielos. Sobre el capítulo número 13 existen tres posturas. La primera es que algunas personas divorcian cualquier significado profético del capítulo 13 de Mateo y solo toman sus lecciones espirituales o morales. La segunda manera de comprender esto es que esta porción está totalmente limitada al programa de Dios para Israel. Sin embargo, la tercera posición muestra el programa del reino durante el tiempo de ausencia del rey, es decir, desde su rechazamiento hasta la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que va a suceder durante todo ese periodo? Y todo ese periodo es el presente siglo. El Señor les habló mediante parábolas. ¿Por qué habló el Señor mediante parábolas? Por tres motivos. Primero, era un medio para probar sus derechos de Mesías. Mateo capítulo 13, del 34 al 35. En segundo lugar, les hablaba en parábolas porque era un método de impartir la verdad al creyente que creía. En tercer lugar, les habló en parábolas porque era un método para ocultar la verdad del oyente incrédulo. Y ahí tenemos las referencias bíblicas que pueden leer todos ustedes. La inserción del capítulo en el Evangelio tiene que ver con el libro de San Mateo que presenta al Señor Jesucristo como el Rey, el Mesías de Israel. Entonces tiene una unidad este libro. Está presentando al Señor Jesucristo como el Rey de Israel, pero Israel lo rechazó y el reino prometido se postergó. Este reino prometido postergado se va a dar en el milenio. En este capítulo, en el capítulo 13, vemos al Señor terminando con Israel, porque Israel le rechazó y el Señor le rechazó. Los judíos rechazaron a Jesús el Mesías. Claro que sí. Ahí tenemos esa pregunta en pantalla. El uso del término reino. En la Biblia, el término reino se usa de diferentes maneras, hermanos, y esto a veces es lo que uno puede confundirse. Primeramente, tenemos que tener presente, hay un reino de los gentiles. Estos son los gobiernos del mundo. En segundo lugar, los reinos de Israel y de Judá, del reino dividido, recordemos. En tercer lugar, el reino de Satanás. En cuarto lugar, el reino universal de Dios. En quinto lugar, un reino espiritual. En sexto lugar, el reino milenario. Y finalmente, el reino en forma de misterio. Este reino en forma de misterio es en el que estamos en el presente viviendo en la presente época de este siglo que hemos visto. El presente siglo abarca eso todo, el reino de Dios en misterio. El reino espiritual es el reino universal de Dios, en el que todos los elegidos que creyeron en Cristo tienen al Espíritu Santo y tienen a Dios en sus corazones. El reino milenario es cuando Cristo reine acá en la tierra por 1000 años. La forma de gobierno o la forma de reino en misterio nos trae un concepto completamente diferente a los anteriores. Esta forma de reino en misterio es lo que estamos viviendo en el presente. Cristo en el corazón de las personas
hasta su segunda venida. No es un reino visible, sino en los corazones de las personas creyentes en Cristo. El reino de los cielos y el reino de Dios son, a pesar de ser diferentes, muchas veces hay que saber a qué se está refiriendo. Puede estar refiriéndose al reino milenario, puede estar refiriéndose al reino espiritual o a la forma misteriosa del reino. ¿Eso quién lo va a determinar? Lo va a determinar el contexto en el cual aparezca estos términos, reino de Dios y reino de los cielos. El elemento tiempo en el capítulo 13 de Mateo, Rie nos dice, para mostrar que estas parábolas están limitadas al periodo entre las dos venidas. El fin del periodo de tiempo cubierto por estas parábolas se indica por la frase el fin del siglo, Mateo capítulo 13 del 39 al 49. Este es el tiempo de la segunda venida de Cristo cuando Él vendrá con gran poder y gloria. Ahí se terminará el presente siglo. La comprensión del capítulo 13, primero que todo, algunas de las parábolas son explicadas por el Señor mismo y otras no son explicadas por el Señor. En el versículo 52 de este capítulo, número 13 de Mateo, dice, todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que tiene tesoros nuevos y tesoros viejos. Ahora, ¿qué son estos tesoros viejos y tesoros nuevos? Según el contexto de Mateo capítulo número 13, estas parábolas las están divididas en 4 pronunciadas en público y 3 parábolas pronunciadas en privado. Ahora vamos a distinguir sobre la clasificación de esto. Los tesoros nuevos o las cosas nuevas que aparecen ahí en el capítulo 13 de Mateo son la simiente y las tierras. Esta es la proclamación del reino. El otro tesoro nuevo es el trigo y la cizaña. Es la falsa imitación del reino. En tercer lugar, el árbol de mostaza es la ampliación y visible de la extensión del reino, la levadura en la harina, la corrupción insidiosa del reino. Estas son las cosas nuevas. Esto viene a constituir el presente siglo que antes no se había revelado en el Antiguo Testamento, sino que eran cosas nuevas que el Señor había revelado en la parábola, bueno, en el capítulo 13 de Mateo. Las cosas viejas, ¿qué son las cosas viejas? El tesoro, la nación de Israel, la perla, el remanente judío de la tribulación, la red, el juicio de las naciones al fin de la tribulación. La comprensión de las parábolas, el sembrador y las tierras, es este siglo que se caracteriza por la siembra. Este siglo que comenzó con el rechazamiento del Señor Jesucristo hasta su segunda venida, se caracteriza por la siembra de la palabra de Dios en los campos, en las personas. El presente siglo se distingue por la oposición a la palabra. Miren ahí en una imagen, ahí a pesar de la oposición, nosotros sigamos predicando el evangelio, mis estimados hermanos, porque así como rechazó la nación de Israel, también el mundo está rechazando al Mesías presentado por nuestras personas. El trigo y la cizaña es una siembra verdadera, pero también hay una siembra falsa, porque miren en imágenes que el trigo que esté a este lado y la cizaña son casi parecidas. Y esto es la parábola de la cizaña, y en el que se mezclan y uno se camufla y parece que lo uno es lo otro, y hay confusión en cuanto a eso, quién es trigo y quién es cizaña. El grano de mostaza es el crecimiento del reino aquí en la tierra por la predicación del evangelio. Hasta acá estamos comprendiendo algunos sucesos dentro del presente reino presente.
o dentro del presente siglo. Dentro del presente siglo hemos visto algunos acontecimientos. Suscríbete al canal, estimado compañero, y miren cuán importante es comprender estas cosas. Hasta la próxima, vamos a continuar con el tema el presente siglo, los acontecimientos que están sucediendo en el presente siglo, que es desde el rechazamiento del Señor Jesucristo hasta la segunda venida de nuestro Señor. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia.